No sé. No me sale el canal. YouTube Studio. Qué raro, boludo. Bien. En este video le voy a dar... Ah, es oculto este. Sí. Con razón. Ahí estamos. Ahora sí. Ya estamos aquí. Ahí estamos. Voy a poner un poco de música en Creative Commons para que... Vamos a poner Carbon Based Lifeforms. Se escucha bien, ¿no? Estamos rudimentarios todavía. Bienvenidos 25 ya. Vayan compartiendo. ¿Sí? Estoy estrenando distro de Linux, así que si estoy viendo el canal de YouTube, al final la única escritorio que quedó de Linux que funciona, por lo menos en mi HP, es Deepin Desktop. Tengo un problema. ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Buenas noches. Buenas, se ve. Pedí, mi amor, si me lo decís vos. Hay que ver a aquellos si están allá, 25 personas. Estamos en vivo, No estamos grabados ni nada, estamos en vivo, son las... En Paraguay ahora son las 10 y cuarto de la noche. ¿Mm? Saludos, Montevideo, Uruguay. Oscar Torres. Vos me debes plata. ¿Qué te iba a decir? Saludos, Argentina seguramente, 26 usuarios, 7 me gusta. Compartan en sus redes sociales, ¿sí? Si es de su agrado, por supuesto. Yo lo estoy haciendo en este momento. Así que bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 28 personas. 29, siguen sumando. Sí. Está Mariela acá conmigo, voy a poner un poquito de luz. No se ve bien, ¿no? Se ve agradable. A ver. Esto es mejor. Ahí está mejor. Sí. ¿Más decente? Sí. Bueno. Saludos desde Mendoza. Buenas noches, Turco Barrera. Es un placer informarse con usted. Porque pasa en argentino la cara que yo tengo, ¿no? Si caigo en Estados Unidos con esta cara y le digo, me llamo Ahmed Alafslandrin Solmon. Me dicen, pues no pasás. Olvídate. Saludos José C. Paz. Un saludo para Mario Ishi. Un hombre indestructible políticamente. No sabemos si es bueno o si es malo, pero lo queremos. Acuérdate siempre que la Argentina no importa del partido político que seas, siempre y cuando seas peronista, ¿viste? En las buenas y en las malas, que va a ser. Saludos de Argentina, Rafaela Santa Fe, Epao Abá, Un viejo, qué raro, El viejo de Oyalá, Ofilio de Oyalá, Bolseando por ahí en Rafaela, ahí a los dueños de las lecheras y todas las cosas ahí de la 34.
El Ollana de la 34, muchísimo cuidado, no se ve bien, ¿eh? No se ve. Ahí está. Larga vida al rock y hacer la muerte, por supuesto. O sea, la muerte es rock. Olvídate. ¿Mm? Buenas noches desde Barcelona. ¿Sí? Están al pedo en Barcelona, son como las 5 de la mañana, no tienen nada que hacer, gallego. No les gusta que le diga así. Gallego! Te mando un saludo. Un saludo para la reina de España que está acá haciendo obras de caridad. Le queremos pedir, a ver, yo soy argentino, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Pero en nombre de Mariela y de todo el pueblo paraguayo le queremos pedir disculpas por la pelotudez que dijo una diputada hoy, una locura. Sí, está la reina de España trabajando con cosas de caridad, una empresa que también hace saquitos, ¿no? Para su fundación. La esperaban que bajara con corona, ¿qué esperaban que bajara? Andamos en el siglo XXI, muchachos. ¿Sí? Esas cosas no hay que dejarlas pasar, nunca. ¿Sí? Porque esas cosas detienen el progreso de una nación, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque después se empieza a generalizar de que todos piensan igual, y no es así. Chicos, ya pasaron 500 años del tema de la colonización, ya está. Se terminó, somos un pueblo hispanohablante, hablamos español, muchachos. De acá, desde España, subiendo hasta Estados Unidos, chicos, cada vez somos más los que hablamos español. ¿Por qué nuestra lengua no puede tener poder esotérico? Como he leído en algunos libros de magia. El español no tiene la misma fuerza que tiene el latín. Pues te equivocas, María de la Concepción. Trae el dinero a los niños. Solos en la madrugada no estamos solos. Transmitiendo aquí Pablo Barrera Magia K, joder. Para toda Barcelona. Y todo el pueblo catalán. Buenas noches. Saludos, larga vida al rock. Por fin acierto el día. ¿Sí? Por fin acertás algo en la vida, mejor dicho, claro. ¿Sí? No te enojes, es un chiste. ¿Sí? Mariela está recostada en su sofá de descanso, estamos acá en la casa de descanso, nos tomamos unos días de relax, que no significa no trabajar, ¿sí? Muy por el contrario, trabajamos más. ¿Estás bien, mi amor? ¿No querés nada? No creo nada de esto. Pero estás segura ahí. Bueno, me pongo nervioso si se pone incómoda ella, ¿sí? Me puedo poner violento. ¿Sí? Eso díselo al loco de AMLO, un falso indigenista. No sé, yo no me voy a meter con la gente de México. A ver, estas son cosas supranacionales, no estoy entrando en una discusión política, muchachos. Ustedes saben que yo soy defensor del nuevo orden mundial. Muchachos, se terminó, estos quilombos, ya está. Estamos en el siglo XXI, viejo. Tenemos que tener toda América Latina hasta las bolas de autopista, con equilibrio con la naturaleza. ¿No podemos construir edificios en los claros de los bosques? Digo, por ejemplo, ahora que me puse medio viejo ecologista, claro, tuvo un hijo y ahora te das cuenta del mundo de mierda, porque vos tiraste la botella de coca en la calle aquella vez. No, no funcionan conmigo esas cosas. Pero sí tener una conciencia ambiental en estimular a las nuevas generaciones a que estudien disciplinas que les permitan crear soluciones, ingeniería industrial, ingeniería electromecánica, ¿me entendés? Ecología en sí mismo, impacto ambiental. Te interesa, por ejemplo, la ecología, pero no te ves en el bote de Greenpeace contra asesino de ballena y esas cosas. Sabes que tenés que estudiar, por ejemplo, tenés 18 años y todavía no definiste si querés ir a la facultad o qué carrera querés hacer, pero sos medio técnico, sos bueno con los números, sos bueno con la estadística. Hacete un curso de auditor en normas ISO 9000 y 14000. ¿Por qué? Porque la 14000 tiene que ver con el impacto ambiental, por lo menos hasta mi época. Yo soy de la vieja generación de los auditores en normas ISO 9000. Pibe, estudiate ISO 14000, que son las normas, que está basada en una norma que es la British Standard 8800. British Standard 8800, que es una norma de impacto ambiental de las industrias. Entonces vos aplicando políticas de calidad total en relación al impacto ambiental podés morigerar un montón de los efectos que el hombre produce. Ahora, el devenir de la naturaleza también está llegando, por supuesto, ¿sí? Así que en esencia eso es lo que quiero decirles. Estudien cosas que tengan que ver con comprometerse también. Que la profesión no solo sea conveniencia económica, sino que también tenga un propósito social para hacer crecer el planeta. A ver, muchachos, esto que estoy diciendo lo puede decir cualquier cabeza, no importa si soy salamortero, macumbero, mago ceremonial, no tiene que ver con esas cosas. Hoy salí en vivo por dos razones. Primero, agradecerles a los 46, hay más que cuando entrenamos el Sabbat. Lo que sucede es que por este año, a mí, en la forma de trabajo que tenemos con Mariela, estamos pasados, estamos muy cansados de atender mucha gente.
mucha gente con muchos problemas acá en la cabeza, como les dije en su momento, mucha depresión, mucha tristeza, muchos engaños. Este es el año que se terminan todas esas cosas, ¿sí? Y para contar y hablar de algunas cosas que tienen que ver con las preguntas del Sabbat 50 también, que voy a contestar hoy algunas preguntas del Sabbat 50. ¿Por qué? Porque no me gusta que insulten mi inteligencia. Así que preparen el culo, todos los anticósmicos hoy, porque hoy me los fumo en pipa todos. ¿Por qué? Porque cuando en el año 2014 saqué la iglesia de Lucifer integrista, que fue una intención de decirle a Paul Núñez, estás equivocado. Tu libro La Orden de Ósforo es un ritual de binding para controlar psíquicamente a la gente e imponer tu fucking imperio. Me acuerdo de Ethan Selimbro, Anabel Cosano Moreno, Arabella Jade, Mateo Jaramillo, Edgar Kerbal, que tengo una cosa de que él también me permitió publicar como Araxibel en Sotis Press. Le estoy agradecido por un lado y por el otro lado fuiste un cagón, y me mandaste a alguien para que te defendiera cuando te decían que eras homosexual, cuando a mí me valió verga siempre tu orientación sexual. Entonces cuando siempre apoyas a alguien, quedando avalado en la historia que entré en Liber Noxas 2, pero nadie quiere hablar del episodio Los secretos del Trifón Noga. ¿Por qué? Y porque le caga el negocio a todos estos forros que están cayendo. Lo que yo publiqué, lo mandé a investigar yo a Estados Unidos, lo pagué yo, muchachos, en el 2017. ¿Sí? Entonces la iglesia mayor de Lucifer siempre fue manejada por quién en su momento, por Jacob No en su momento, que era la cara visible que hacía que se arrodillaran ante él, mi viejo. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora por todos estos pelotudos? Todos estos cagones. Porque a esto los pones en un Lodea Bagán, amigo macumbero, y le empiezan a temblar las piernas. No, me está bajando el coronson. ¿Qué te está bajando el coronson? Te estás cagado en las patas. Si te pinchás con un alfiler y ya pensaste que pactaste con el acerate. Boludo. Lamentablemente toda esta lacra ya sale a la luz. Entonces, larga vida a Eliezer Louderson, larga vida a Daemon Barzai, ¿sí? Porque al final el tipo, Black Tower Publishing, sigue siendo una editorial hecha en Argentina sobre ocultismo de un nivel del carajo y muchos de ustedes ni siquiera la conocen. Y eso que a mí Daemon Barzai, a ver, no me cae ni bien ni mal, no tengo ninguna animosidad con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo aquel que hable de satanismo, todo aquel que hable del Leján Paz, lo van a catalogar de qué? De terrorista, ¿sí? De tráfico de blancas. Falopa, bueno, ni hablemos, ¿sí? Hay más de uno que se hacían los magos nórdicos, ¿sí? Pero que su sueño era irse volando a Ibiza con un intestino lleno de sustancias extrañas, la concha de tu madre. Entonces, a ver, todos estos giles que ustedes le creyeron, la asamblea de garchaditos de Chile, que cuando Paul Núñez los tiró andaban buscando a alguien que los siguiera garchando. ¿Por qué? Porque hicieron un ritual de binding, pelotudos. Es decir, ustedes no tienen idea. Y ahora el periódico de Sun de Inglaterra, como le contesté en Twitter, lamento desinformarte, pero hace 5 años que se sabía. Y la ONU fue la que inició ese progreso, claro que sí. ¿Se entiende? Entonces, muchachos, el satanismo no es eso. El Leján Paz no es eso. Las personas que trabajan en el Leján Paz son personas cultas. No son terroristas, no son enfermitos de la cabeza. Esos enfermitos son enfermitos. ¿Se entiende? Paul Núñez, que vos traducís al español, torciendo el sentido original. Te traduciste el peor libro de Coetin. Evocando la eternidad es un libro de mierda. ¿Sí? El peor libro de Coetin. A Coetin, y bueno, Coetin ya había tenido quilombos antes. Además, yo he participado desde el 2011 de los foros de Become Living God. Todo el mundo, mucha gente del ocultismo sabe que es así. Y siempre hablé de lo mismo. Concentrémonos en el Trifón Noga. Ahí están los espacios para las posibilidades que vos planteás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Necesitan conectar Clifford con Ona. ¿Sí? ¿O qué se piensan? ¿Que no tengo pelotas para hablar de estas cosas? Giles. 7 años esperé este momento, pedazos de forros, pajeros, que lo único que hacen es poner en bolitas a las nenas para que les bailen, el acerate. Pero por favor, querido, eso no es magia, eso es abusarse de la ignorancia y la inocencia de algunos jóvenes. ¿Se entiende?
vamos a empezar a hacer una diferenciación. Y hoy también discurso para los macumberos. ¿Está bien la audiencia, mi amor? 62 personas con 21 me gusta, 7 por 3. Conmigo nadie pude, mas yo puedo con todo. Na mia encrucijada yo me llamo Chupeludo. Vamos a poner un poquito de música. Salimos de la cosa espacial, ¿viste? Y nos vamos a una cosa más para hoy voy a defender a los macumberos. Todos estos años no hice más que cagarme de risa de alguno y respetar la ley de Quimbanda de Ley a Ruanda sin revelar ninguna cosa que alterara el ayer de la gente. Los más experimentados en Macumba, en la Argentina sobre todo, saben que es respetado absolutamente todas las leyes que por lo menos las naciones, sin importar la diáspora de nación, de Batuque exige. ¿Sí? Acá no revelamos casita, ¿sí? Nada. Ni Omieró, ni una verga. ¿Por qué? Porque esos son patrimonios religiosos de las naciones africanas. Por supuesto que hay algunos rituales que nosotros hacemos que son muy importantes y son parecidos a los de nación. Pero la doctrina unificada tampoco es la Umbanda. Pero sí sería la Quimbanda vista en un nivel más avanzado, donde eso se sostiene, sí y solo sí, por todos esos tatas y yayas experimentados que deben permanecer protegidos del deshacer de las religiones por las cagadas que se mandan 2 o 3 pelotudos. Y como la humanidad tiende a generalizar, y es fácil eso de manipular, es lógico pensar que cualquiera es un violador de personas, que es pedófilo, que es asesina, sacrifica niños, a Satán, las sectas Illuminatis, todo eso, todo ese miedo, ¿sí? Todo ese miedo es una construcción psicológica. Que hay enfermitos, pero por supuesto. Pero me parece que la gente no es tan pelotuda. Y si estamos hablando de esto es porque cayó gente. Porque Paul Núñez, vos te juntabas con alguna gente de los multimedios y le dijiste a personas que te juntabas con los hijos de los dueños de algunos multimedios del Perú. Vos estás hasta las recontra pelotas. ¿Sí? Otra cosa que te quiero decir, te informo, ¿sí?, que también me comuniqué con la casta sacerdotal de los queros en el Perú para informarle a ellos que un mononoke, o sea, lo que vos sos, Paul Núñez, un mononoke, un jabalí infernal, con una estaca lo resolvemos. Hacemos una trinchera con las puntas y nos sentamos a fumar a que venga a gritarte. Te carneamos y te comemos. Y con la bondiola que me quede de tu pierna, hacemos cura con bondiola, con San la Muerte y María Mulambo, la concha de tu madre. ¿Se entiende? Entonces, Paul Núñez, se terminó tu historia. Fuiste derrotado por Pablo Barrera, el pelotudito ese que hablaba boludeces, pobre viejo. Esto también es una venganza por la gente de la Orden de la Luna Azul, los escritores de las satandeses, como te cagaste en el libro de ese buen mago y esa buena persona. Creo que estoy haciendo justicia esta noche para esa orden europea. Así que si alguno de la Orden de la Luna Azul o ex miembro sabe sobre el asunto, les quiero decir que esta noche se les ha hecho justicia. Pero Paul, vos también tenés derecho a saber quién fue el que dijo que vos estabas en todo esto, y no lo dijo ahora. Porque ese informe que yo mandé a pagar, lo pagué en el 2017, cuando me decían, vos tomás falopa, sí, pero yo tomo la de Diego, te dije, te lo vuelvo a contestar ahora, sí, pero vos sos pedófilo, o los encubrís. Porque ya no, si vos te fijas en los antecedentes que dejé en la semana en Telegraph, el PDF que te podés descargar del informe que yo pagué para mandar a averiguar quiénes eran, el tipo es violador de viejos de adentro de geriátrico. Entonces, si un violador de viejos en geriátrico es el líder de la Iglesia Mayor de Lucifer, ¿qué se puede esperar de los pelotudos que están abajo? Me los paso por el quinto forro de las pelotas a todos ustedes. Ustedes no son nada, son un error que ya se ha corregido. El sistema solo lo corrige. Acá no hay que hacer magia para matar a esta clase de pelotudos, porque las mismas entidades te lo van a comer. Van a terminar siendo guaules en algún terreiro que maneje Malegún, porque de otra cosa no se van a alimentar, perros despreciables. Como dijo el niño rata, aquel ser maligno que imperiosamente necesitamos tener a nuestro lado, un pobre infeliz contra 200 magos.
Les rompí el orto en el 2017 cuando se tuvieron que ir como rata por tirante cuando Jacob no se llevó toda la guita que eran de los abonos de la orden. Vergonzosos. Manga de pelotudo. Yo no soy el cagón de Archivos Aéter. Yo digo nombre y apellido, puto, porque atrás mío va a saltar mucha gente que... No sabés la gente que está interesada en contarle al mundo lo sorete que sos. El de Archivo Aéter es porque es un puto cagón, porque ni siquiera muestra la cara. Yo soy músico y hago magia, sos un pelotudo también. Sí, porque conectaste el quilombo que tiene Coetín por el tema de la ONA. Y de la ONA yo te voy a contestar con una canción en Telegram, en mi grupo de Telegram que está en el canal de YouTube. Aprovechá, si no te suscribiste, suscribite ahora porque ya termino con la sección puterío y pasamos a las cosas buenas. Pero quería expresarlo, Paul Núñez, la tenés toda adentro. Se te escapó la tortuga, pibe. Viste que eso de, no, con velitas y esos rituales, cosas antiguas que ya están pasadas de moda, es todo mental. Toda la macumba te llevó puesto porque no era tu único enemigo. Yo me pasé toda la vida hablando en el Jampás con el 90% de la gente que te odia. Por las razones que como yo tengo código y no soy botón, te esperé 7 años, papu. Tenías el documento que publiqué hace 4 días en la mano desde el 2017. Hacerte el pelotudo. Tema ONA. Todo el mundo sabe que la Ordo Ascensus Aeternalis que manejaba Coetín tenía que ver con cosas de la ONA porque la magia de Coetín, el Israchu Mantantu, Vespacha Caltamo, Israntha Mancala Mantatsu Beltatsu, Vascala Israchu Cantantu Belchatza. Primero que se pronuncia así, no como lo pronuncia él. Y Calasi Reschela Tala Tantel Regrezital Me Vascala Pertentitsu. Ese es un conocimiento de magia nabatea, no le pertenece a Coetín. Sí. Basta para fijarse si están los foros de Become Living God sobre esas discusiones. ¿Se entiende? El Círculo Universal, esta es la casa de destrucción de Samael por 600 años, no le pertenece a él. Y mi respuesta sobre la ONA es: no insulten mi inteligencia con preguntas que ustedes necesiten que yo las conteste de forma errónea pensando que voy a caer en la trampa de su pregunta para conectar cosas que no tienen relación, basados en la ignorancia de preguntar de esa manera. Porque si vos preguntás ONA y Clifford, ni siquiera estás analizando el contexto histórico de Sabatá y Seví. Ah, cierto, si vos no leíste una mierda. El Clifford desde la ONA, error. El Clifford desde los griegos. Después los judíos hicieron lo que hicieron. No nos mintamos más. Lo dijo Chris Everard. Los conspiranoicos que estén viendo este video no me van a dejar mentir. ¿Sí? La magia clifótica es griega. Después los judíos desarrollaron un sistema superior, por supuesto. Los judíos lo que tienen es esa bendita capacidad de hacer mejor lo que es genial. Así que imagínate a los niveles de creatividad que puede llevar una cosa. ¿Se entiende? ¿Saben por qué llevo hoy esta guía? Porque ¿se acuerdan cuando hice el primer video? Porque este año, hoy, para esta época, grabé el primer video de Pablo Varela Magia acá. Y se cumplen 5 años. Y más de 7 años y medio en YouTube. Como Araxibel. Hubo una pausa, 2015, por las razones que ustedes saben. ¿Sí? Entonces, salves a la muerte. ¿Sí? Aquel que viola, aquel que abusa de las libertades del otro no puede ser nunca satanista, porque el satanista es como el liberal, es el respeto irrestricto por la libertad del otro, diría Milei. Me lo aprendí bien el speech. Es cierto. ¿Sí? Aunque apoya a Guillermo Moreno, Milei tiene razón. Es demasiado avanzado para la época que vivimos. No lo sé, se está transformando. El mundo anterior yo no lo conozco. Este mundo no es el que con el que dejamos antes de la pandemia. Ni nosotros somos los mismos, ni los magos son los mismos. Entonces no es el satanismo a cualquier precio, eso es en detrimento, por ende eso no puede venir de Satán. Nunca. Por lo menos el Satán con el que yo hablo. Hay otra historia. Claro que sí.
Vamos, ¿estamos bien, amor? Bien. ¿Sí? ¿Está contenta la gente? Pues yo no presté atención, les pido disculpas, no leí nada de lo que me pusieron porque estoy mirando la cámara, los miro a ustedes pelotudos o miro, ¿se entiende? Están preguntando. Solo preguntan. No entienden nada de lo que decís. Los magos ceremoniales sí entienden de lo que estoy hablando. Les pido disculpas a la audiencia general de lo que estaba hablando, pero la gente que está en el sendero de la mano izquierda sabe de lo que estoy hablando y estoy tomando una posición. Para las brujas pelotudas que me dicen machista, misógino, ¿vos estás seguro con quién estás hablando? Mucho cuidado, ¿eh? Que el pene y la vagina no hacen a la divinidad que tenés adentro ni tu orientación sexual. No caigas en ese error. No todo es una cuestión de percepción. Si nuestra percepción es limitada, como dice San George Soros, los errores económicos son por la falta de información en la prematura toma de decisiones por impulso. Salve Klaunek. Vamos con las preguntas. Salve San la Muerte, la vida por San la Muerte. Ah, no saben ellos. No saben. ¿Sí? ¿Eh? ¿Amor? No, No saben nada. no saben nada. ¿Sí? Me uno, ¿eh? Para el criollo esto es muy importante. El santo me cumplió. Me cumplió cuando me comprometí a escribir la doctrina unificada. ¿Mm? Y todo lo que está viniendo el año que viene. ¿Sí? Así que, San la Muerte, mi amor por siempre. ¿Sí? Por siempre. Salve. Cualquiera que lleve el tatuaje es mi hermano. No importa. Yo no estoy para juzgarte. Si sos de la derecha, pero sos San la Mortero, o sos a vos por izquierda en la vida, siempre sé derecho. Yo no estoy para juzgarte. Yo estoy para decirte en lo que te tenés que convertir. San la Muerte necesita salir del perfil de criminales, porque no somos criminales. Tenemos dones que otras religiones no tienen. Manejamos según, de una manera que ni los macumberos lo pueden hacer. Manejamos según de una manera que los más expertos en el manejo de Gun admiran a veces el trabajo del San la Muertero. Pero a ustedes no les dijeron que están poniendo su cuerpo cuando hacen las cosas. Entonces cuando cura, cuando sanan gratis, la gente no se da cuenta de todo lo que te cuesta a vos como San la Muertero tener un santuario. Y acá entra la parte de los macumberos. La gente va y le pide cosas a la gente y los ve felices, por todo lo que el santo hizo. Pero la madre siempre está cagada de hambre y tiene que llamar por teléfono 15 días antes para convencerlo para que le dé 500 pesos para hacer la comida para la sesión. Pero ustedes se sacan las mejores fotos en Jumbo. Porque fueron a comprar Nutella para que parezca que tienen plata. Mientras vos disfrutás de los placeres que te da la macumba, el macumbero está prendiendo vela en la casa, porque sale poco. Y vos le pagas 2 mangos. Y esa persona va a vivir menos años por una pelotuda o un pelotudo como vos que pidió un amarre. Mis hermanos no se merecen eso. Porque los quiera o no, me lleve bien o mal. ¿Preferís un enemigo ateo o a un enemigo que cree en esto? Y voy a defender al enemigo que cree en esto. Porque el macumbero sabe el viernes que le duelen las piernas y está con el eco en la puerta. Y arranca a burrifar temprano y empieza a tapar los espejos. Y hace un frío del carajo. Y te cayeron 3 que ni siquiera te dieron ayer desde la última vez. No se trajeron ni una botellita ni una petaca de caña. Y vos tenés que estar burrifando y corriente de vara. ¿Y eso a vos quién te lo paga? ¿Quién te paga de todo lo que te privás por esa gente? Hacé valer tu trabajo de macumba. Porque yo mora en la casa donde hay troco, mi viejo. Y si vos no cobrás, no te haces valer. ¿Querés hacer caridad? Hacela, pero tiene que ser en proporción de lo que ganás también. Porque vos estás poniendo el cuerpo, mi viejo. Y el San la Mortero más porque ni siquiera sabe lo que es asegurarse. Esta es la religión de San la Muerte.
Ya quedó demostrado. Otomini no apareció en Crónica TV. ¿Dónde está Tomini? ¿Dónde está el gran Pae? ¿Dónde estaba Pancho Sierra? ¿No ocultaba a Pancho Sierra? ¿Dónde está? ¿Dónde está Matucheski? Matucheski, no salgas a tomar helado con tu hija en una esquina porque todos sabemos hasta dónde respirar. Te está buscando todo el mundo. ¿Dónde están todos aquellos que eran grandes amigos míos? No están. Está Mariela. Y me alcanza y me sobra. Me alcanza y me sobra, putos. Porque sigo sin deberles nada. Entonces este fue el mensaje para mis colegas. El que quiere estar conmigo, tiene que estar conmigo. Y el que no, no está obligado ni va a ser enemigo porque no esté conmigo. Pero el que no está conmigo de ahora en más en el Lejan Paz se caga, ¿eh? Por lo menos en español, te cagas. Te cagás porque te mintieron en la cara. Te dijeron que no podías formar familia para que no haya más gente con poder en la tierra. Si hubiera más magos, que tuvieran más hijos entre ustedes mismos. Mezclen su sangre si son magos y brujas. Den a luz al mundo hijos puros de la magia. Magia encarnada. ¿Qué están esperando? ¿Todavía con el látex y el látigo? ¿Para qué? ¿Para juntar energía de paja? ¿Y cómo va a perdurar tu rebeldía si no tenés nada para dejar? Imbécil. ¿Sí? Eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta. ¿Sí? Yo hace 6 años dije, cuando era antes de llamarse Doctrina Unificada, Iglesia de Lucifer Integrista. La Doctrina Unificada es el luciferianismo blanco. El luciferianismo que te cuenta la historia de la guerra en el cielo. Y para contarte algo así y poder seguir estando con Mariela como estamos, porque aún seguimos aquí las conchas de sus putas madres, porque fue 1 contra 200. Remember the 5th of November. Vamos con las preguntas de la gente. Cerramos. Paul Núñez, ¿qué va a hacer? Quizás en otra vida te dé la posibilidad de que me agradezcas de haber conocido que has tenido un benigno oponente que te venció miserablemente. Ateo de mierda. Te gané, Paul Núñez. Araxibel, Corgonel, Antarratu y todos los títulos que algunos seres usan para dirigirse hacia mi persona. Vos querías destruir el planeta, vos fuiste el que calentó el agua en el Océano Pacífico hace 6 meses y yo junto con un grupo de aliados de los Queros y un grupo de aliados de Chile te detuvimos. Detuvimos todas las cosas que hacías en ese circulito de cemento. Y todas las noches miraba en el mapa tu casa durante años, esperando este momento. Y te vencí. Y voy a decir una frase que odias. Racamá. Vamos con las preguntas. Ya está, muy épico, ¿no, mi amor? ¿Se aburrió la gente? Está bien. Entonces, así como se desahogan, ellos se desahogan vos. Claro, porque encima... Bueno, voy un poquito para atrás. Chaco, Moreno. Se los podrá visitar si se abre en la frontera. La frontera ya está abierta. Hola, soy de Santa Fe. Bueno, suerte. ¿Qué tal, amigo? Tanto tiempo. Saludos, José Agüero. ¡Monstruo! ¡Habla de Padilla! Sí, un poco de bailongo, saben a la muerte. Este mensaje se ha retenido hasta que se... Griselda Fraga. Tomá Paole, Dios pa' que tenga, manga de conchudo. Vamos a ponerles, Sí. Pansexualidad, transhumanismo, caos económico, postcapitalista, se está dando todo lo que se esperaba hace años. Se asoma un bello panorama hacia el futuro excelso y embriagador. Brian Palacio, estás estallado de Ibris, te adoro, Brian, te mando un saludo grande, se te quiere mucho. Mago blanco, Brian Palacio, blanquísimo. No entiendo un carajo de qué habla. Fue una cosa, te pido disculpas, Fabián Finucci. Mira, querido, te pido disculpas, yo sé que esto anterior fue recache para vos, ¿entendés? Pero tengo que decir out a un montón de gente que no es gente como uno, vos me entendés lo que te quiero decir. Y ahora me voy, ¿sabes para dónde? Al Módena. Voy a arrancar la noche all night long con my wife, of course, baby, Ahí te expliqué, cheto. Bien, yo entro, dice. Bueno,
Y entrá, querido, ¿eh? Si estás en algún lugar, claro. Milei, papá. Sí, sí. El 90% de lo que dice Milei, papá, ni saben por qué dice Milei, papá. Jamás leyeron la bombiza, nada. Bueno, olvidate. Tengo una pregunta que me quedé con ganas de saber. Robert y Gosia hablaron de todos los planetas y quién vive en cada uno, pero se saltaron Saturno. ¿Te apetece hablar de qué hay en Saturno? Oh, Francisco. Por privado. Francisco, la puta que te parió. Por el privado. Es malísimo eso. Por el privado me dicen acá. Sí, que no te puedo. La religión me impide contestarte esta pregunta. ¿Mm? Sí, pero me parece que da para. Yo sé que si ahora salgo a un. Capaz que hay un poco más de tráfico, pero me parece que no hace al. No, no está mal lo que hicieron tampoco. Son boludos, pero no son tan boludos. Porque si fueran Parceriza, por ejemplo, Parceriza te los dice porque ya le das un pajarito de barro a Parceriza para cuidarlo y se le vuela. Claro, doctor, todo el mundo me ignora, que pase el que sigue, olvídate, no lo quiere nadie, ni la madre. Cuando nació le dijo, lo tiramos para arriba, si vuela murciélago, si cae, camina cucaracha, olvídate, ¿se entiende? Encima nació albino, no ve un carajo, no ve un pito a la vela, como ve los espíritus. En total se confundió a la madre con Enki, así que tampoco escucha un carajo, pobre viejo. Sí, volvé al taxi y dejá de chupar, David. ¿Qué te iba a decir? Las jerarquías de Saturno no son accesibles como otras jerarquías, ni siquiera las benignas, para ponerlo en un término simple. Franz Bardon advierte sobre esto. ¿Sí? Aparte, decir esos nombres, solo decirlos, activan esos poderes. Y esa es una respuesta que la vamos a dar en el Sabbat 50. Lo que les quería decir, que puedo llegar a tardar 15 días, por eso salí en vivo hoy. ¿Sí? Que estamos con 37 minutos, amor. ¿En un ratito más nos quedamos? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto más o menos? ¿10 minutitos más? ¿Cómo ves el público? 97 tenemos, ¿eh? Si pasamos los 100, seguimos un ratito más. ¿Eh? Dice una persona. A ver, preguntas Mariela me va a dar. ¿Mm? Dice, una pregunta con todo respeto, señor. ¿Usted se considera una buena persona? Qué linda pregunta. Sí, por supuesto. Soy el bueno. Claro que sí. Generalmente cuando dicen que una persona se considera una persona es porque es un reverendo hijo de puta, ¿sabías? Es una técnica. También es correcto, mi querido. Ambas dos. Así que tu conclusión es correcta y mi aseveración también. Sencillamente soy un hijo de puta que el viejo de arriba le tiene un cariño superlativo y el de abajo ni te digo. ¿Mm? Porque mi posición en esta guerra de fuerzas es la posición para la que fui enviado. ¿Mm? Simplemente decirle a algunas personas, porque tú dices, ¿por qué me contestás si tenés solamente 3.000 suscriptores? Uf, 3.000 tipos nos siguen, son un montón de personas. Imagínate 3.000, de los 3.000 poner 1.500 al unísono haciendo un ritual. Uno. ¿Sí? Es muy importante. Por eso yo soy tan feliz y las entidades nos dan todo lo que necesitamos todos los días, tanto con Aye de María, ¿sí? Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero bueno, me alegro. Mi amor, ¿alguna otra pregunta? Sí, mi frente es un mulú. Su pedido es prenderlo su vuelo en el cementerio en la madrugada. Situación, mi jefe de religión, Baba Gerardo, falleció. Pese a esto, lo puedo hacer igual al pedido, gracias Andrea Ron. Mira, te voy a dar dos contestaciones. Si vos tenés la mano de un Babalorillá o un Pae de Santo, sí que en realidad es un Babalorillá si tiene hijos. Lo que pasa es que para ser Babalorillá hay una diferencia, no es lo mismo el Pae de Santo que el Babalorillá, y voy a explicarlo para dar un poquito de docencia. El Pae de Santo es aquel que despertó su santo, lo coronó, depende, no importa la regla, ¿sí? Coronó y tiene el santo en la cabeza. Eso es un Pae de Santo. ¿Por qué? Porque parió al santo. Y cubo vioya. El muerto pare al santo, por lo cual lo que te pones en la cabeza es un muerto que cultúa a ese santo antes, un egún de orillá.
¿Correcto? Bueno. Y otra cosa es el babalorixá. El babalorixá es aquel pae de santo que tiene un hijo o hija que llegó a ser pae o mae de santo y tienen ellos mismos respectivamente un hijo que le ocupó el santo y pagó el ayé. Eso es un babalorixá. Solo para comenzar, porque no es lo mismo. Vos podés tener hecho todo el irumalé, todas las obligaciones de Barao Yalá, con tu santo levantado y tu cuarto de Yusi que se cultúa yo así, o es más purista, más cabinda, lo que sea, no importa. Vos sabés que tenés pozo. ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta? Su frente es de mulo. Bien. Su pedido es prenderle su vela en el cementerio de la madrugada. Situación, mi jefe de religión, Baba Gerardo, falleció. Pese a esto, lo puedo hacer igual el pedido. Gracias, Andrea Rubio. ¿Está hecho el aresum de este baba? No, no sabemos cómo hacer el aresum. Entonces están todos cagados. Es así de simple. Están todos cagados ahí adentro. Tiene que haber un aresum. O eresum. Y cuesta Fortuna. Porque que te haga un eresum de verdad, ¿no? Tiene que ser una persona que sea del linaje del Camucá. ¿Por qué del Camucá si es Yeye el tipo que se murió? Es de Umbanda en este caso, pero ponerle que sea un Yeye. Tiene que ser un Camucá porque tiene pozo de Gun, del que fundó la nación. Son cosas donde Yeye termina en la puerta del cementerio, y de la puerta del cementerio para adentro es Cabinda. Fin, así es. El Yeye te va a acompañar hasta la puerta del cementerio, para adentro matate. Y cuando entras está el Cabinda y te dice, vení que vamos a ir con el cuchillo en la boca. ¿Se entiende? Bueno, entonces ese es el escenario. Entonces, está hecho el funeral acorde al ritual de la regla que él seguía, en este caso la Umbanda, correctamente. En el caso del batuque te comento que si no está hecho el eresum, todo es, digamos, el muerto, el descarnado, se da vuelta según de orilla. Y empieza a castigar a todos a los que tienen la mano puesta. O deja a uno vivo y mata a todos los demás. Si pasan 8 años sin hacerse un eresum, nos vemos en Disney. Mirá que de información que ustedes no tienen. ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Se entiende? Entonces es muy delicado ese asunto. ¿Sí? Primero hay que resolver eso para poder contestar tu pregunta. Porque vos tenés puesta la mano de un muerto, mi vieja. Estás en problemas. No importa la regla ni la nación. Estás en un puto quilombo. Búsquense a alguien que haga un eresum y tiene que ser un babalorixá y alorixá vieja. De tercera, cuarta generación, por lo menos con 80, 90 años, que te lo haga como corresponde. Págatelo. Porque ese ayé también es un ayé especial, ¿sí? Es más, esto que te estoy diciendo, yo cobro una consulta para hacer esto, una cosa así, pero estoy tratando de ser generoso porque está la muerte de un sacerdote y también se le presenta respetos a esas casas, ¿sí? Y por un año no se puede cinetear absolutamente nada en ese cuarto de santo ni en ese ilé. El que levanta la cineta que le corten la mano. Claro, y seguimos. Quisiera saber cómo sé si la Santa Muerte me eligió, ya que le pedí muchas veces y se me manifestó y en mis sueños no se aparece. Pero igualmente siento que él me acompaña, pero no logro verlo. Bien. Bueno, hay cierta sinceridad. Una persona que pregunta sobre si, cómo saber si la eligió, se le aparece, pero no en sueño. Mirá, ¿sabés que tengo un problema? En vez de soñarla, la veo. Pero Santa Muerte, ella dice, Sí, es Santísima Muerte, ¿no? Estamos hablando de Santísima Muerte. No quiero hablar mucho de la Santísima Muerte porque pronto va a estar Santísima Muerte Doctrina Unificada. ¿Para qué voy a hablar ahora? Tengan paciencia. pero igualmente siento que él me acompaña. Entonces no es Santísima Muerte, es San la Muerte, es macho. La Santísima es hembra. Siempre fue, siempre será mujer, él, ella y todas sus catrinas que son pomballitas, ¿sí? Y los chamucos y las cortes, ¿sí? Propio de México. ¿Mm? Es la religión pagana más grande del planeta, el culto a la Santísima Muerte. Y todavía es culto. Tiene que ser religión. Eso ya es un tema de los mexicanos, nosotros no nos vamos a meter.
Es San la Muerte, y claro que te acompaña, pero tenés que tomar decisiones si pagarte una consulta, gratis todo no, ya di demasiado, hay 91 personas. Qué hermoso tatuaje Salve San la Muerte, gracias, soy de la derecha, siempre le agradezco por todo, será el right hand path o de la derecha, ¿sí? Bien, seguimos mi amor. ¿Cómo saber para qué naciste? ¿Cómo saber para qué naciste? Como le dijo el oráculo a Neo, saber ser elegido es como estar enamorado. Lo sabes desde la punta de la cabeza hasta las pelotas. Lo sabes. Vos sabés para qué está. Lo que te limita a arrojarte ese vacío es que lo que te condiciona, porque te limita en lo que vos quisieras expresar, lo que sea. Siempre en el sentido constructivo, sean inteligentes. Si hago lo que quiero, voy y mato a todos mis compañeros del colegio que me trataban mal. Eso es un pelotudo. ¿Sí? Otra cosa, es viernes, yo quiero ir a ver Titanes en el ring. Parece Goodbye Lenin esto, ¿no? El tipo está en otro tiempo, en 1984, olvídate. De Orwell. De Orwell. Un saludo para Diego, Hijo del Sol. Gracias por atenderme siempre los mensajes. Te quiero mucho. La guarida de Morcar también. Mi nuevo canal favorito de cosas de cómics. ¿Sí? Hay que hacer un observatorio del cómic mundial para que el lector también tenga derecho a expresar qué historia quiere ser contada para él, ¿no? Después de todo somos los amos de los cómics. ¿Sí? Amor, ¿no hay nada que valga la pena? Consejos para trabajar con Tiamat. Consejos para trabajar con Tiamat. Consejos de cocina. Sos una hija de puta. Perdón, es hombre o mujer porque. Hombre. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Brandon Zavala. Brandon, si no lo haces bien te vas a morir como Brandon Lee en la película El Cuervo, Claro, déjate de joder. Tenés que leer mucho. Todo tenés que leer. ¿Sí? No estoy diciendo que no lean un libro. Jamás, ojo, jamás yo... Es más, le quería contar una cosita, paréntesis. Paul, te quería contar una cosa. Cuando la asamblea vino a pedirme que te hiciera un trabajo de magia para que te mate, yo le cerré la puerta de la cara y lo saqué cagando, porque yo tenía código, cosa que vos no tenés. ¿Se entiende? Mucha gente vino a hablar mal de vos. Y yo me hice el pelotudo, ¿sí? Ahora no te lo voy a perdonar, ahora te la pongo yo también. Cerramos paréntesis, volvemos. Pablito, mi esposa y yo tenemos a la Santísima Muerte en nuestra casa. Y nuestra casa es casa de Enlil y queremos mucho a la Santísima Muerte. ¿Cómo podemos profundizar nuestra comunión a casa Enlil? Muy bien. Lo que quiero decirles es que a partir del año que viene, sin fecha, van a salir nuevas cosas de la doctrina unificada, que van a resolver todos esos problemas. Tanto para lo de Anunnaki, para el culto a San la Muerte sobre todo. Ustedes van a tener en sus manos lo que nunca pudieron tener. Ni el libro negro, ni el libro blanco, ni el Falcifer, ni ningún otro libro se los puede dar. No porque sean peores, sino porque es lo que necesita la gente para cultuar el santo en el siglo XXI. Olvídense de los templos. Yo sé por qué se los digo. En el 2030, pongan este video en el 2030. Entonces, el frente de Omulú, y mirá, si tenés frente de Omulú, sabés lo cebú que vas a tener que pagar vos, ¿no? Si no tenés plata, ni te comuniqué, porque sale fortuna ayudarte a vos. Los 50 generales de Marte tiene conexión con las 50 puertas de Binah. Las 50 puertas de Binah, donde están Jacob, Isaac, Abraham y Esaú. No, Esaú no está ahí, Esaú es el Clifot. También está en Binah, Ojo. ¿Qué significa en profundidad Madre Kali? Pasamos al panteón hindú, ¿sí? Como manifestación destructora. Es la misma madre, es como la naturaleza. El hinduismo tiene muy bien desarrollado lo que es mente, deva, materia, asura. Y en el medio un montón de tonos de distintos tipos de seres, dakinis, yakshas, y distintos tipos de protectores del karma, del dharma. ¿Sí? De ahí la importancia del mantra de Padmasambhava, que se lo debemos ¿cómo se llama el muchacho que hizo ese video? No me acuerdo. Muy bien.
Bien, seguimos, mi amor. 5 minutos más y nos vamos. Las Catrinas tienen relación con las Avernales de Hécate. Vamos de vuelta. No escuché bien. Las Catrinas tienen relación con las Avernales de Hécate. Si hablamos de Hécate, estamos hablando de un titán. ¿Sí? Así que estamos hablando de un tipo de encrucijada completamente diferente a lo que entendemos a veces en Macumba como encrucijada. ¿Sí? Hécate es un super Eshu a nivel planetario del sistema solar. Es casi un genio olímpico, de hecho lo es. ¿Sí? Entonces, Hécate es la que va de ser cultuada, pero que se manifiesta su energía a través de sus corrientes. Y las corrientes entraron en Europa en la brujería de la flor de lis. Y en la brujería de la flor de lis, después se cruza con la macumba brasileña y se forma la quimbanda. Entonces está todo conectado, ya no es ni africanismo ni cábala, es otra cosa, es una cosa nueva. Entonces, el líquido negro y bendito, que es como el veneno de Samael, que emerge de la vulva de Hécate, nutre a la religión y a la bruja para que persistan sus conciencias y sus conocimientos. Abran los ojos, mujeres de Lilith, abran los ojos. Basta de pedirles a esos inútiles que les pidan perdón. Construyamos, usemos ese poder para proteger la naturaleza. Ustedes dominan los elementos, por favor. Basta de la sal y del incienso. Hagamos magia para sanar bosque. Hagamos magia para que no haya especies en extinción. Para que encontremos formas más inteligentes de energía renovable y respetar el medio ambiente. Usemos la cabeza, usemos nuestro poder para lo que corresponde, que es salvar a nuestra madre. No sean hijas insolentes de la madre serpiente. Siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre el santo y el satanismo? Andrea. ¿San la muerte es Satán? Sí, no. San la muerte es una fuerza neutral. Alguien me dijo el otro día, eventualmente si querés que la doctrina crezca vas a tener que eliminar el término San la muerte para que funcione. Error. Salvo que lo empecemos a llamar por su nombre. No como San la Muerte, no como San Pascualito Rey, no como la Santísima. ¿Por qué no los llamamos con sus verdaderos nombres? O no podemos. 2 preguntas más y nos vamos. 90 personas. ¿Existe alguna estructura ceremonial para casarse bajo los ojos del santo? Para pasarse por... O sea, que no ser visto, sería la pregunta. Para ser invisible a los ojos del santo. Para casarse. Sí. Esos son las bodas hierogámicas. San la muerte de doctrina unificada, cuaderno 1, en la descripción del video está grabado por el acceso de arcai.org, te lo bajas gratis. ¿Qué más querés? Ahí tenés tus respuestas. Seguimos. ¿Qué es un Nefilim? Lo soñé con 2 muertos. 2 muertos y un Nefilim. Venimos con un ecosistema espiritual de sueños del carajo. Estamos hechos mierda. Un Nefilim es un ser que se comió un vergazo por querer hacer de nosotros algo mejor de lo que éramos. Lo bueno que eso se puede remediar. El tártaro tiene muchas entradas y salidas, muchachos, y ahí no hay titanes. No. Los únicos 2 titanes que nos están cuidando hoy son Hécate y ¿quién más? Helios. Los demás están todos callados. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre del cual hablas? Nergal. El nigredo, albedo y rubedo lo tengo hasta el fondo de la médula. Entonces eres un árbol viviente. Por ende, ¿quién te va a negar el derecho de reclamar tu birthright? Solo ve y toma lo que te corresponde y crea tu universo. Y que cuando te mueras escuches estas palabras en tus oídos. Estoy muy orgulloso porque muchos jamás van a llegar hasta donde vos llegaste. Háceme sentir feliz viéndote crear un nuevo universo como yo te expliqué, querido. Muy feliz me hace eso. Juan Novoa, estás totalmente loquito, mamita, mamita. Muchísimas graciecitas, graciecitas, graciecitas.
Fernando Godoy, Eshu Caveira sentado, esa en la muerte en parte. En parte sí, en parte no. No siempre Legún de Yu opera en San la Muerte, pero San la Muerte es Yu. Siguiente pregunta. Eshu Caveira, no, eso no. Las gárgolas son reales o mitos. Ambas dos cosas. Sus apariencias son mitos, sus funciones son reales. Argensaurio, mi canal ya es casi un universo. Me alegro mucho, me gusta eso. ¿Qué opinas de Eshu Giramundo? Es un giramundo, recomendado para todos aquellos artistas que quieren entrar en el mundo de la música. Muy buena entidad para trabajarla, obviamente haciendo cómo trabajarla, llamándonos a nosotros y nosotros te enseñamos lo que se puede transferir y lo que no, señor, se me va a un terreiro y aprende como corresponde, ¿sí? Juan Noa otra vez. Sí. ¿Cuánto le mide Don? ¿Usted se refiere a mi órgano genital masculino o se refiere, no sé, al tamaño de la cámara? Yo me presto a confusión. Pero si usted se está refiriendo a mis genitales, quiero decirle que soy una persona extremadamente vergonzosa sobre el asunto y le pido que por favor cesa y desista de mencionar la carne de mi prepucio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por algo se manifiesta con dualidad en la luz irreflexiva y la reflexiva. ¿Quién se manifiesta? ¿Usted se está refiriendo a mi persona? Me gusta su forma de pensar. Wataku Project. Muy bien. Salve Yu Marabó. E Yu Marabó é o principio, é o meu, e o fim de todas as coisas. Sí. Eshu Pantera Preta, ¿para qué sirve? Pantera Preta, caboclos quimbanderos, indios que hicieron macumba con Eshú. Sanación, mucha sanación. No son los caboclos de Umbanda. Ojo, son los caboclos de Eshú. ¿Sí? Son los Eshú que te enseñan los caminos de los animales sagrados, por ejemplo, de las zonas andinas de la ayahuasca. Es un buen aliado para ese tipo de descubrimientos chamánicos. Recomendado mucho para la salud, para curar chicos, para curar emergencias, para ayudar al otro. Salvo Popo das Cobras. ¿Quién es ese pilindra que usa las guías blanco y negro? Cepilintra no usa guías blanco y negro, usa guías blancas y rojas. Para empezar. Cepilintra es un pogo de Oya y está entre Yu, porque no es lo mismo un cigano da praia que un Yu cigano da praia, no es lo mismo. Son dos tipos de muertos distintos. ¿Qué piensa de las teorías de Corrado Malanga? No pienso nada. ¿Cómo saber si se está siendo acosado por un demonio? Y preguntártelo hace que hayan sucedido cosas que te lo hagan pensar. Generalmente la opción más simple es la verdad, por lo cual está siendo asediado por demonios. Las razones obviamente te van a costar una consulta y una posatención porque con vos con una tirada de tarro no lo vamos a resolver. Así que empezá a desembolsar o vender tu propio hígado que después te va a crecer para pagar este trabajo, para salvarte de la cagada que te acabas de mandar. ¿Seguimos? Pablito, por favor, ¿qué puede decirnos de Ninurta? Nada, no, por ahora no. El año que viene todo te voy a decir de Ninurta. Todísimo. Mi madre. Prometido. Después, un saludo a los chicos de Boxer. El número pi, ¿qué relación tiene con la vida cotidiana y la magia? Como le dijo el arquitecto a Neo, hay algunas preguntas o respuestas que vas a entender y otras no. Tu existencia es la suma de una ecuación desbalanceada, la que llamamos Matrix. Siguiente pregunta. ¿Quieres terminar como Chaboca? Lamento desconocer a quién te referís. Te pido disculpas por mi falta de cultura. Pero si terminó mal, quiero decirte simplemente que no va a suceder acorde a tus expresiones de deseo, que me ofenden profundamente y lastiman mi corazón, siendo yo el que te va a sacar del pozo de mierda en el que estás. ¿Qué vas? Seguimos. ¿Qué opina del BEF de Gante y Saramay? ¿Quién es mejor? ¿Qué
Argentina del beef de Gigante y Saramay, ¿quién es mejor? ¿Y cómo podría saberlo yo si lo sabes tú? ¿Quién es mejor, Superman o Batman? Batman. Para mí. Podrías hablar de, y Batman, para mí es Batman también, Vamos a contestarle, para mí, del beef de Gigante es Superman y Batman es Saramay, ¿no? Olvídate, Saramay pega con Batman. Y no por respeto a la deidad, sino porque no te podría contestar porque son dos nombres que no conozco. Así que como no hablo de lo que no sé, no significa que me sepa todo, sino que hablo de lo que sé. De lo que no, no me van a ver hablar nunca porque ¿para qué? ¿Para qué? El pipero fracasado. Dice. ¿Quién dice? El pipero fracasado. El pipero fracasado. Aquí, en Pablo Barrera Magia K. El hombre que parece drogado, pero en realidad nació así. ¿Sí? Nunca van a entender nuestro trabajo. ¿Qué? Me duele tanto. Me está haciendo daño, me siento... ¿Qué es lo que quieren de mí después de todo, no? En realidad soy criticado solamente por compartir ideas de magia y todo es terrible cómo nos hemos vuelto. ¡Qué dolor! Oh. Es con Ballida Lorisa bien. Es Pomballera la Villa. Un saludo para ya sabemos quién, ¿sí? Raquel Hernández. Ya lo dije esto yo. Sí, yo dije en un video que busque. Claro, buscá, porque lo dije, lo dije. Vas a tener que mirar los videos, ¿no? ¿Podrías brindar más información acerca de la flor de lis? ¿Podrías brindar más información sobre la...? Sí. Y te vas a reír dónde vas a encontrar una información inefable para comenzar tu investigación. El libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. Léete ese libro. Si te lo podés comprar como novela gráfica, viste, esos cómics de antes, mejor. O si no, el libro. Léete ese libro que por ahí, quizás por las provincias de Gascuña, llegues a encontrar algún tipo de respuesta. María de la Concepción. Justo María de la Concepción dice, es positivo permitir que un amigo ofrenda velas en el altar de San Amor de uno mismo. Préndele vos, tu amigo las pelotas. Aparte, ese que él te financia el altar, ¿pone plata? No. Si no pones nada, cuando vos puedas se lo haces. Para un poquito. Hacete respetar, nada más. Francisco. Sí. Seguimos. Porque en este punto de la vida ocultista no me sorprendería dónde se encuentra la información de la flor de lis. Si fuesen tan buenos harían eso. ¿Con qué propósito? Viene a colación de otra cosa que se debe estar diciendo, porque esa es una interesante pregunta, pero a la vez... Timón dice... Timón Gómez, si fuesen tan buenos harían eso. ¿Con qué propósito? A ver, eso es un planteo basado en la ignorancia, mi viejo Timoteo. ¿Sabes lo que le dijo Pablo a Timoteo? Yo soy Pablo y a Timoteo. Toma un poco de vino. Porque el agua de las ciudades de esa época estaban llenas de heces, entonces siempre estaba el malestar estomacal. Entonces, ¿qué le decía el apóstol Pablo? Toma un poco de vino, que estás tomando agua podrida. Cólera M, ¿quién es tu dueño? Uy, qué buena pregunta. Me encantó. Es un ser al que jamás le vas a poder reclamar poseerme. Y es capaz de sacrificar a todos sus hijos por mí. Así que 3 carajos. Seguimos. ¿Tomas vinos tú? No tomo vino, ¿sí? Pero soy un trabajador cumplidor. Vino toda la semana. El que chupa vino es Jesús, dijo, lo tomaré nuevo cuando esté frente al Padre. Así que preguntarle a Jesús que chupa más vino que yo. El pipero, seguro sucio. Y probablemente haya excreción de microorganismos alrededor de mi cuerpo que emitan un olor nauseabundo que haga que la gente rechace mi persona como tú lo estás haciendo en este momento. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Se puede evocar al absoluto? No creo que, digamos, para evocarlo necesites hacerlo. Si vas hacia él, jamás lo alcanzarás.
lo único que tenés que hacer es correr en sentido contrario al que él va y él se va a encargar de perseguirte y encontrarte sin evocación, no te preocupes. El demonio mató a mis gatos. ¿Cómo puedo conseguir su nombre? El demonio mató a su gato. San, sararán, san, sararán. Con este vamos cerrando, ¿no, mi amor? Sí. El demonio mató a su gato. Consejos, por si tu demonio se apareció y te mató a los gatos. No es un secreto, y si lo es, se van todos a cagar a viva voz, de que los gatos son herramientas de montaje y transferencia de espíritus de toda la naturaleza, de un demonio, un ángel, un muerto o lo que tenga la capacidad para mimetizarse, en función de lo que me preguntaban del reino de Pantera Preta hace un ratito, de los caboclos quimanderos. Ellos tienen esos conocimientos. ¿Sí? Dice, ¿le enseñará magia a sus hijos, rey? Desconozco, dejaré que mis hijos tomen las decisiones. La sangre siempre se abre camino y si no es mi hijo, será mi nieto o mi sucesor o alguno más que se unió al linaje cuando yo ya no esté. No es mi preocupación. Mi preocupación es garantizar que este conocimiento, esta guía de supervivencia esotérica permita que el verdadero conocimiento sobre las verdaderas cosas de esto prevalezca sobre toda esta mierda que está sucediendo. 2 preguntas más y me fui. Este es su momento. ¿Haces trucos con cartas? Escoba de 15. ¿Es posible que des iniciación en el astral? Sí. Pero en este momento tengo todos los cupos en el astral. No se aceptan, no se aceptan nuevos aprendices de momento. Pero de satanismo sí, pero va a ser todo interno, no. ¿Sí? Una cosa a cuentagotas, un curso de 1 año y medio, personalizado, de persona a persona, nada de pelotudeces de grupo, nada, persona a persona. Así que si tenés plata, querido, ponete. ¿Qué entidades aparecen en temporada de cursos? En temporada de cursos, están ya, los católicos están a pleno. Este es un canal también donde damos bienvenido al católico para hacerle saber y confirmarle su absoluta ignorancia sobre casi cualquier asunto espiritual. Por lo cual, venite a desasnar aquí, católico, a Pablo Barrera Magia acá, para que no te sigan destruyendo tu fe que simplemente ha sido creada para poner un tampón en el ojete de la verdad. Pero ya está a punto de terminar, 100, 150 años más. Y el día que los muchachos se paren en una de las 4 o 5 ciudades principales, me quiero imaginar cómo se van a preparar. El carro de Ezequiel va a dar leche y negocio. Cursos del carro de Ezequiel y los extraterrestres es un negocio, muchachos. Empiecen a estudiar, vendiendo eso nomás en doméstica. Vergonzosos. Seguimos. Uno más y me fui. ¿Por qué en las iglesias hay gárgolas? Defienden algo. Eso, digamos, mirate Yo Frankenstein en Netflix, ¿sí? Ya que la mayoría de ustedes son consumistas, mirate esa película, de paso te divertís un rato, un poco de pochoclo. Voy a ir a ver los Eternals con Mariela y voy a dar mi revisión. Película esperada, ópera espacial. El 2001 Odisea del espacio de Marvel, vamos a ver qué hizo, si hizo cagada o hizo bien, pues yo no la quiero ver pirata. Chicos, buenas noches, gracias al amor de mi vida. Mariela, vení a darme un besito acá. Hace un esfuercito, mi vieja. Estamos cansadísimos. Estoy de vacaciones prácticamente. Esta es mi mujer, el amor de mi vida. Sí, te Hola a quiero. todos. Hola, Mariela. Ella hace posible todo. ¿Y cómo no? ¿Cómo ¿Eh? no voy a hacer posible por este gran hombre que algunos dicen que es malo, pero no? ¿A cuántas personas le está ayudando? Y Nadie lo estamos muy sabrá. felices, ¿no? Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Váyanse a cagar, soletes.